Buenos días compañeros, soy Cristian Rodríguez. Hoy les voy a hablar sobre las normas APA. Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Como en otros estilos editoriales, las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos, tales como son márgenes y formato de documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, etc. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación o presentación de los trabajos escritos. ¿Por qué usarlas? Tenemos que usarlas para dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente sus textos. ¿Cómo usarlas? Toda la información y datos que usted recolecta y use en su investigación deben ser citados. Haga las citas dentro del texto con el estilo autor-fecha, entre paréntesis. Al final del trabajo, haga la lista de referencias citadas en el texto, o según fuera el tipo de citas, ordénelas alfabéticamente. ¿Cuándo usarlas? Cuando usted realiza un documento escrito producto de una investigación y por lo tanto necesita organizar y presentar sus conocimientos. A continuación, mi compañera. Buenos días compañeros, mi nombre es Lady Villamar y yo voy a hablar sobre la necesidad de las citas y referencias. La necesidad de las citas y referencias es la corriente para encontrar trabajos de investigación, tareas de clase, etc. Sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos indique dónde ha extraído la información del autor, muchas personas consideran que el autores demostrarían que su texto no es totalmente original, sino restaurando según su punto de vista, al mérito de su trabajo. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado y convertido en los autores y la intuición de las referencias bibliográficas, más conocidas como la bibliografía al final del trabajo. Además, hay otros motivos que hacen de la referencia bibliográfica un elemento indispensable que son dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a la información, la tesis y las teorías, entre otras. Dar accesibilidad a nuestro trabajo documentado, el origen de las facciones y contenidos y permitir su verificación. También reconocer las metas ajenas, impidiendo el plagio y permitir que el lector ampliar determinada de sus trabajos. Gracias. Soy Dayana Salazar y voy a hablar sobre los ejemplos de la importancia de las citas en el mundo científico y académico. Muchas son las ocasiones en el mundo científico y académico en que las citas tienen una importancia vital. Se destacan por su importancia el factor de impacto y el PageRank de Google. El factor de impacto es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. Obtener el factor impacto de una publicación se ha convertido en una especie de garantía. Para fijar el impacto de una publicación, se requieren las construcciones de bases de datos. PageRank de Google, aunque nos parezca extraño en algo tan cotidiano para realizar una búsqueda en un motor como Google, también encontramos la importancia de la cita. Lo que pasa es que como se encuentra en otro formato, pasa desapercibido que se trata de una cita. PageRank es el nombre que recibe también el ordenador de Google. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Mariana Rodríguez y yo les voy a dar unas pequeñas características sobre las normas APA y las referencias bibliográficas. Las normas APA sirven para garantizar una presentación clara y ordenada para que las personas
que consulten este tipo de documentos puedan ubicarse fácilmente dentro del mismo. Son de conocimientos a nivel internacional, ya que son una guía de práctica para facilitar la lectura. Son muy útiles en la elaboración de presentación de trabajos científicos o académicos. Contiene normas gramaticales, abreviaturas, construcción y citas de normas con tablas y figuras, selección de títulos, referencias bibliográficas, etc. También proporcionan al lector la posibilidad de ampliar la información contenida. En términos de Internet, una cita puede llevar a la consulta de nuestro documento en línea. ¿Cómo debemos utilizar las normas APAS? En el manual APA, en la 6ª edición, el método de citas autor y fecha es uno de ellos, en el cual se refiere a la colocación del apellido, el año seguido de publicación de la obra. Si el autor aparece como parte de la prosa, sería, un ejemplo, Rodríguez, 1999, entre paréntesis, que es el año de publicación de la obra, sugiere la realización de la técnica. También se puede colocar el apellido del autor y la fecha dentro del paréntesis separado de una coma. Ejemplo, es un estudio reciente, entre paréntesis, Rodríguez 1999 sugiere la técnica. Importancia de los referentes bibliográficos. El uso correcto de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas demuestran no solo la honradez de la persona, en reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino que también es una persona que se ha documentado. Los motivos que le hacen a la referencia bibliográfica es un elemento muy importante, ya que dan a conocer que cada persona se ha esforzado por no hacer un plagio. Reconocer méritos ajenos ante el plagio. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. Un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas, más conocidas como bibliografía al final del trabajo. A continuación, mi compañero. Buenos días. Existen documentos en formato físico y en formato digital. En formato físico, las normas APA se las puede utilizar en libros, diccionarios, enciclopedias, informes, manuales, revistas, tesis y periódicos. En formato digital, las normas APA se las puede utilizar en libros, sitios web, artículos, bases de datos, periódicos, correo electrónico, redes sociales y pizarras electrónicas. Existen dos tipos de citas, textuales y no textuales. Las citas textuales pueden ser cortas, que contienen menos de 40 palabras, y las largas contienen más de 40 palabras. Estas citas se las usa cuando se describe un párrafo o palabras textuales, palabra por palabra, de algún documento o una fuente de información. En este caso se cita al autor, la fecha y la página, todo entre paréntesis. Las citas no textuales se las usa cuando se hacen referencias a algo escrito por alguien, pero no se produce exactamente. A esto se le puede llamar paráfrasis. Solo se cita entre paréntesis el autor y la fecha. Las citas textuales cortas se utilizan entre comillas dobles, mientras que en las citas largas no se utilizan comillas. También se utilizan puntos suspensivos para indicar la información omitida en la fuente original. Y se usan corchetes para encerrar información insertada en una cita que no es la fuente original. Las citas no textuales son cuando el autor forma parte de la narrativa y se incluye el año entre paréntesis. Cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, no llevan paréntesis. Otras formas de citar, existen otras tres formas de citar, que pueden ser las fuentes electrónicas, las fuentes leyes y los sitios web. Espero que esta información les haya sido válida para poder usar bien la